y presidente de la comisión. Tiene como antecedentes los siguientes aspectos. Siguiente lámina. Una iniciativa del presidente de la República presentada el 24 de febrero del 2014, un primer debate que ya se realizó el 29 de mayo del mismo año y la aprobación del informe para segundo debate que fue realizada por la comisión el 5 de noviembre del 2014 en una sesión donde la comisión votó a favor del informe con 8 presencias y 2 abstenciones. Siguiente. El proceso de construcción de esta ley ha sido bastante amplio. Se han recibido en comisión general a por lo menos 40 actores de los sectores público, privado, trabajadores y la academia, y se han revisado y analizado más de 59 documentos referentes a observaciones presentadas. La comisión no ha dudado en ningún momento en trasladarse territorialmente a distintos sitios, a distintas provincias que así lo han requerido, sesionando en Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y en la propia corporación SENASA. En las sesiones de la comisión también hemos trabajado permanentemente con videoconferencias con otras provincias donde han asistido actores que también han intervenido por videoconferencia en Azuay, El Oro, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Siguiente. Hemos estado presentes en la SENACE, como indicaba, estuvimos en el proyecto Toachi Pilatón, porque es fundamental que los asambleístas para el pleno convencimiento y sustentación de un proyecto de ley tengamos claro cuál es el alcance y trascendencia del mismo. Siguiente. Siguiente lámina. La necesidad de una nueva ley, como ustedes conocen, actualmente el sector está regulado por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Esta ley fue aprobada en el contexto del proceso de privatización de los servicios públicos de las décadas pasadas y ocasionó que haya una desintegración del sector eléctrico en pequeñas sociedades anónimas, entre otras cosas, de generación, transmisión, distribución, lo cual ha repercutido en todos estos años en una deficiencia de la generación, transmisión y distribución de electricidad. Existió una planificación sectorial que nunca estuvo alineada con la planificación nacional. Siguiente. Los beneficios del proyecto, definitivamente, el principal, en que el Ministerio de Electricidad se convierte en el rector del sector, de acuerdo al funcionamiento de los ministerios coordinadores, según el Plan Nacional del Buen Vivir y sobre todo basándose en los modelos de funcionamiento de los ministerios de sectores estratégicos. La electricidad está en el sector estratégico y es fundamental que su administración sea una prerrogativa de rectoría del Estado. La consolidación entonces en manos del Estado de la propiedad del paquete accionario de todas estas empresas dispersas en municipios, en prefecturas, que se mantienen como sociedades anónimas. La ejecución de proyectos bajo la responsabilidad de empresas públicas y excepcionalmente por empresas privadas. Siguiente. La eliminación de ese esquema marginal de fijación de precios y un establecimiento de costos medios que permitan una tarifa única que no haga una diferenciación regional en que las tarifas sean más caras en los lugares más lejanos, que normalmente son los lugares más deprimidos, aquellos que son lejanos de los centros de generación. Una electrificación rural financiada por el Estado y no financiada como era anteriormente por las planillas donde la parte pertinente al consumo comercial y empresarial era el que financiaba el sector rural, obviamente de una manera deficiente. El Estado regulará los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de calidad del alumbrado público general para la prestación de un servicio eficiente y que no sea por parcelas, sino que sea como debe darse una política pública. Siguiente lámina. Entre los beneficios también del proyecto está el impulsar el desarrollo territorial. Ya se hizo en la Ley de Hidrocarburos. Ahora también se propone que para los generadores de energía eléctrica a cargo de empresas públicas, el 30% del superávit que se obtenga en la fase de operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial
en el área de influencia de proyectos. Y para aquellos generadores de capital privado y de economía mixta se establece el 3% de las utilidades será destinado a los trabajadores, el 12% restante a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del mismo. Siguiente. Los principales cambios que devienen del primer debate hasta este segundo debate son los que a continuación menciono. En primer lugar, mantenemos la denominación de SENACE con el objetivo de precautelar esas certificaciones, esos ISO, esos reconocimientos internacionales que tiene el Operador Nacional de Electricidad. Ya no se llamará ONE como estaba en la propuesta, seguirá denominándose SENACE, pero con la denominación Operador Nacional de Electricidad. Siguiente. Este Operador Nacional de Electricidad, como actualmente funciona la SENACE, requiere de una serie de cambios que son fundamentales. Se convierte en un órgano técnico, estratégico, pero adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Actualmente el SENACE es una corporación donde actúan elementos públicos y privados. Segundo, actuará como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado y Administrador Comercial de las transacciones de los bloques energéticos y siendo responsable del abastecimiento continuo de energía, buscará el mínimo costo posible preservando la eficiencia global del sector. Es aquel operador que tiene que determinar de dónde se obtiene cada minuto, cada segundo de electricidad del país de la manera más eficiente y al menor costo. Siguiente lámina. Es por eso que obviamente siendo el Operador Nacional de Electricidad, la SENACE en este periodo de transición, una corporación que pasa de lo privado hacia lo público, requiere unas disposiciones especiales que regulen este proceso de transición. Así la disposición 9ª habla de la Corporación Centro Nacional de Control de Energía. El personal busca precautelar que el personal que actualmente labora en la corporación SENACE, previo a un proceso de selección, continúe prestando sus servicios en el Operador Nacional de Electricidad y se respeta y se reconoce su estabilidad, derechos individuales y condiciones laborales vigentes a la promulgación de esta ley. La clasificación de servidores y obreros se realizará conforme a la ley y el cambio del régimen legal aplicable al personal no constituye despido intempestivo ni estará sujeto a indemnización ni bonificación alguna por parte del Operador Nacional de Electricidad ni del Estado ecuatoriano. Asimismo, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la presente ley, debe aprobar la estructura orgánica, escala salarial, reglamento orgánico y reglamento funcional de este Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Siguiente lámina. Sobre el soterramiento, aunque tenemos claro dentro de la comisión que el COTAC establece la obligatoriedad de que las nuevas obras se planifiquen con redes eléctricas y de telecomunicaciones soterradas, las cuales deben ser ejecutadas por los GATS, nos preocupa sobremanera el tema que guarde relación principalmente por zonas especiales, patrimoniales, que no van a ser construidas, pero que un proceso de soterramiento puede contribuir notablemente a su desarrollo. Para eso, en el artículo 15, numeral 7, en las funciones del ARCONEL, se establece mediante resolución de directorio y previa solicitud debidamente sustentadas por las empresas eléctricas de distribución, contribuciones especiales de mejora a los consumidores o usuarios finales del servicio de una determinada zona geográfica, por obras de mejora relacionadas con los sistemas de distribución eléctrica. Para el efecto, estas empresas eléctricas deben coordinar con los gobiernos autónomos la ejecución de las obras en los temas técnicos y urbanísticos, descentralizando la ejecución de las obras pertinentes y establecerán las zonas de influencia de la obra. Siguiente. Funciones directivas. Se establece que el director ejecutivo del ARCONEL y del SENACE, además de ser ecuatoriano, pueda también, por nacimiento, pueda obviamente ser ecuatoriano por naturalización. Siguiente. Causales de caducidad. Se incorpora
referente a las causales de caducidad de los contratos de concesión, una causal que guarda relación con la cesión de acciones, participaciones, certificados de aportación u otros títulos que impliquen un cambio en los socios de una empresa privada o de economía popular y solidaria cuando ésta se hace sin la autorización del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Esa es una causal de caducidad que se ha incorporado en el presente proyecto de ley. Siguiente. En cuanto a la expansión eléctrica para urbanizaciones y similares, se cambió el inciso tercero del artículo 65 respecto al certificado emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Tal como estaba en el proyecto de ley que fue discutido en el primer debate, se hubiera necesitado que existiera una dependencia de la Secretaría de Riesgos en cada cantón, en cada parroquia, para que se otorgue el correspondiente permiso o autorización indicando que no existe ningún riesgo. Hemos sugerido para este segundo debate un texto donde esa responsabilidad esté asumida directamente por el operador eléctrico y que haga una verificación, ese operador eléctrico, esa empresa eléctrica, de que el proyecto que esté desarrollando se encuentre dentro de las zonas factibles consideradas en el respectivo documento técnico expedido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. De esta forma, quien asume la responsabilidad de hacer esa verificación es la empresa eléctrica correspondiente, pero en función del documento técnico que para el efecto ha expedido la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Siguiente. Requisitos para el suministro de energía eléctrica. Hoy se requiere ser titular del terreno, tener una planilla, etcétera, de agua. Estamos cambiando aquello y pedimos que se incorpore que para obtener el servicio eléctrico se tenga que cumplir los requisitos establecidos en la regulación que para el efecto dicte el Arconel, regulación que tiene que comprender y amparar esos sectores sociales tan amplios, como por ejemplo citábamos el Cantón Playa, que tiene un porcentaje enorme de gente que no tiene todavía su título de propiedad y eso le dificulta el acceso al servicio eléctrico. Mediante la potestad de que el Arconel pueda reglamentar esto, obviamente se va a facilitar el acceso de este servicio en cantidad y calidad a todas las personas. Asimismo, en esa misma línea se eliminó la disposición transitoria sexta referente a la presentación de estos títulos de propiedad o contratos de uso de predio para el mismo efecto. Siguiente lámina. Reincorporamos el artículo 60 referente a la facturación de consumidores o usuarios finales. Buscamos mejorarlo. Actualmente la Ley de Defensa contra Incendios obliga legalmente a que en la planilla se incorpore una tasa del servicio, para la prestación o para el pago de cuerpos de bomberos en todos los cantones y todas las provincias. Nos reunimos con sectores amplios de cuerpos de bomberos a nivel nacional y acogimos su pedido de que esta ley no se reforme. Por lo tanto, el artículo correspondiente que guarda relación al cobro de esta tasa por cuerpos de bomberos sigue precautelándose en el 60, cuando el 60 dice lo siguiente: en la factura correspondiente al consumo de servicio público de energía eléctrica a los consumidores o usuarios finales se incluirá única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el efecto emite el Arconel, salvo, incorporamos esto, lo dispuesto en otros cuerpos legales, y el otro cuerpo legal al que hacemos salvedad es la Ley de Defensa contra Incendios. Sigamos. Pero también encontramos de las distintas socializaciones que se hicieron en todo el país que existe un rubro que se pone en las planillas eléctricas por concepto de recolección de basura. El problema está que ese rubro, en primer lugar, no es uniforme. Cada municipio establece a través de sus ordenanzas un valor, una fórmula, a veces directamente proporcional, a veces no. Con la finalidad de regular eso adecuadamente, hemos propuesto también la derogatoria de... Siguiente lámina, me parece.
la derogatoria del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, porque esta Ley de Defensa del Consumidor en este artículo 40 decía que se podían incluir en las planillas eléctricas las resoluciones, las ordenanzas de los distintos municipios. Regresamos a la lámina anterior, por favor. Y entonces dejamos una disposición general tercera que dice: recaudación de terceros. Las empresas eléctricas de distribución y comercialización de energía eléctrica, de manera excepcional y motivada y previa autorización del Arconel, podrán acordar con los gobiernos autónomos descentralizados la recaudación de tasas por el servicio de recolección de basura. Estos valores constarán por separado en la factura correspondiente. Esto es fundamental hacer énfasis por cuanto con esta disposición dejamos, una vez derogada la Ley de Defensa del Consumidor, eliminada la parte relacionada con ordenanzas, queda la libertad y la potestad de que la contratación sea libre y que obviamente por decisión del Arconel se pueda realizar o no en un momento dado. Por otro lado, dejamos claro en el proyecto de ley que la facultad de recaudación por parte de las empresas eléctricas no conlleva implícita la gestión ni de cobranza ni judicial, ni prejudicial, ni extrajudicial, pues corresponde privativamente a los GATS. Siguiente lámina. Se establece una disposición transitoria sexta. Nosotros entendemos que hay un periodo donde tiene que agotarse una discusión ya con la derogatoria propuesta para que los servicios de recolección de basura de los distintos municipios y submunicipios lleguen a acuerdo con las empresas eléctricas de su sector. Por eso en la disposición transitoria sexta incorporamos un texto que dice: recaudación de terceros. Las empresas eléctricas de distribución y comercialización podrán continuar recaudando a través de una planilla eléctrica única los valores correspondientes a las tasas por el servicio de recolección de basura durante un plazo máximo de 360 días a partir de la promulgación de esta ley. Una vez vencido el plazo, se sujetan a la disposición general tercera de la presente ley a la que hice referencia, donde tendrán ahora sí cada municipio que negociar con las empresas eléctricas correspondientes sus contratos para ver si se les hace o no el cobro a través del anexo de lo que es la factura. Siguiente. Se mantienen beneficios para personas con discapacidad. En el proyecto de ley, en una transitoria, se hacía una reformulación del tema de los subsidios o beneficios para personas con discapacidad. La comisión, y obviamente luego de todo el debate que se dio, sugiere, y así lo propone ante el Pleno de la Asamblea, eliminar esa derogatoria. Por lo tanto, ese beneficio subsiste tal como está hoy en día para las personas con discapacidad. Sigamos. En cuanto a otra derogatoria donde se eliminaban los beneficios para las personas de tercera edad, también hemos considerado pertinente que esa derogatoria no sea considerada y se mantengan esos beneficios que ya están en las leyes correspondientes para personas de tercera edad, como aquella que estipula la ley del anciano, donde se exonera el 50% del valor por un consumo mensual, sea de hasta 120 kilovatios de hora, y el 50% del valor de consumo de las instituciones sin fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad. Como indico, eso se mantiene exactamente igual, no se aceptan las derogatorias propuestas. Y se mantienen los beneficios para los afectados por el volcán Tungurahua. También había una norma derogatoria. La comisión consideró con la mayoría de sus asistentes y con 2 abstenciones que en este tema también era fundamental el que se mantenga, toda vez que el tema de la afectación por el volcán del Tungurahua es un hecho real y presente. Siguiente. La eliminación del artículo 70, se propone la eliminación total del artículo 70 porque ya consta en el Código Orgánico Integral Penal. Hasta ahí mi presentación, señora Presidenta. Era la